Tutieu quiere enviar un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy vamos a entrar en la batalla emocional de la señora Lan, quien intenta recuperar la empresa familiar Tin Truang y encontrar a la única persona que alguna vez se atrevió a estar de su lado. A su lado está Uri silencioso pero firme, ayudándola a buscar al contador desaparecido, la señora Ha, a través de calles abarrotadas y callejones oscuros. Estén atentos, no aparten la mirada de la pantalla, porque lo que sigue seguramente les sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que los próximos sucesos serán aún más emocionantes. Lo primero que Lan notó no fue la habitación, sino la forma en que la mano de la señora Ha apretaba con fuerza el borde de la puerta metálica, como si la necesitara para mantenerse de pie. El pasillo estrecho y oscuro. La luz de la tarde entraba débilmente desde el fondo. Un ventilador de techo cansado zumbaba en algún lugar de la habitación, moviendo el aire caliente lentamente. Detrás de Lan, Yuri dio un paso atrás, observando cada pequeño movimiento con una calma alerta. «Ja. La voz de Lan sonó más suave de lo que había planeado. «Soy yo». Por un momento el rostro de la señora Ha no mostró ningún cambio. Luego el reconocimiento llegó, y ese cambio fue realmente cruel, una mezcla de pánico, confusión y finalmente un destello de puro miedo en sus ojos. Sus dedos apretaron más fuerte la puerta y las articulaciones de sus manos se pusieron blancas. Empezó a cerrar la puerta. Yuri entró lo suficiente como para reducir la distancia. «Por favor, señora», dijo con voz baja, casi disculpándose. «Solo unos minutos. Si después desea que nos vayamos, nos iremos». El pasillo parecía contener la respiración junto a ellos. La señora Ha miró rápidamente entre los dos con una pequeña bolsa de frutas oscilando en su mano. Yuri firme con sus ojos oscuros tranquilos. Ella estaba como alguien al borde de un precipicio, obligada a elegir entre regresar o saltar. Finalmente, con una clara sensación de renuencia, abrió la puerta un poco más. «Pasen», susurró. «Pero no puedo prometer que les gustará lo que voy a decir». Lan cruzó el umbral cada paso, sintiéndose más pesado que el anterior. Uri lo siguió cerrando suavemente la puerta. La habitación era pequeña y deteriorada, las paredes llenas de huellas del paso del tiempo. Una cama estrecha estaba pegada a un lado y un armario inclinado se apoyaba en el otro. Sobre una mesa baja de madera había una tetera rota, 2 tazas desiguales y una bolsa de plástico con vegetales, espinaca, pepino y algunos tomates. Lan colocó su bolsa de fruta sobre la mesa. El humilde regalo de repente parecía fuera de lugar en este espacio tan estrecho. «Hace mucho tiempo, Ha», empezó a decir suavemente. Ha no respondió. Estaba absorta con la tetera sirviendo agua en ella, aunque las hojas de té dentro ya mostraban claros signos de estar agotadas por el uso repetido. Solo cuando la taza estuvo llena se sentó con los hombros tensos y sus ojos fijos en la mesa en lugar de mirar a Lan. «Sí», finalmente dijo. «Suficiente tiempo para olvidar algunas cosas». Lan tragó saliva. Esas palabras fueron más afiladas que cualquier acusación. «Nunca olvidé», respondió. «No Tin Truang, no los años que pasamos allí, no a ti». Uri permaneció quieto por un momento, observando cada detalle. La ventana con rejas, el ventilador barato, la forma en que las sandalias de Ha estaban ordenadas junto a la cama, como si la única cosa que todavía pudiera controlar fuera la organización. Luego se sentó en una silla de plástico cerca de la mesa, ligeramente de lado, dejando claro que sabía que esa conversación pertenecía a las 2 mujeres, pero no iba a irse. Lan entrelazó sus manos en su regazo tratando de mantenerlas firmes. «No vain solo para recordar», dijo manteniendo un tono calmado.
Ah, ya lo sabía. Ah, suspiró casi como una risa, pero sin humor en ella. Claro, dijo. Viniste por lo mismo que me pediste la última vez, lo que casi destruye toda mi vida. Antes de que Lan pudiera responder, el zumbido del ventilador parecía hacerse más fuerte, llenando el silencio. Lan recordó la mañana tarde de ese día cuando todo comenzó de nuevo. Apenas unas horas antes, la luz había entrado a través de las cortinas finas de su casa, iluminando una mesa llena de papeles y contratos de una empresa que ya no llevaba su nombre. Durante toda su juventud, el orgullo que sentía ahora solo era una serie de copias y papeles sellados. En la pila de papeles había un pequeño cuaderno lleno de direcciones y números de teléfono. ¿Cuántos nombres habían sido tachados, haciendo que la página se viera como un campo de batalla? Sus ojos se detuvieron en un nombre: Jua la contadora. Ella había escrito y reescrito las direcciones debajo de ese nombre. Cada vez una nueva calle, una nueva dirección, un nuevo número de habitación. Cada vez terminaba de la misma manera. Los vecinos decían que ya se había mudado. Un guardia de seguridad se encogió de hombros. Sí, ya no vive aquí. Un voluntario en el templo negó con la cabeza. Ella vino aquí, pero ya no está. Lan se llevó un dedo a la sien, sintiendo el peso de las puertas que se habían cerrado. ¿Cuántas veces alguien puede ser rechazado antes de dejar de golpear a la puerta? De repente el viejo teléfono sobre la mesa sonó suavemente. Un mensaje de Yuri. Estoy cerca, puedo verte en 15 minutos. Lan miró las palabras durante más tiempo del necesario. Estaba cansada de contar esta historia una y otra vez, cansada de escuchar su propia voz repitiendo las injusticias, las traiciones, cansada de esperar que esta vez algo cambiara. Pero luego miró los papeles frente a ella, los contratos, los balances, las actas de las reuniones que llevaron a la pérdida de todo, y supo que si se detenía ahora, el silencio terminaría lo que él había comenzado. Reorganizó los papeles, cerró el cuaderno y se levantó. La pequeña tienda de té cerca del bullicioso mercado, calurosa y familiar. Las sillas de plástico bajas, las mesas de metal cubiertas de grasa, las tazas de té helado cubiertas de sudor por el calor. Las motos rugían a su paso, los comerciantes gritaban desde sus puestos, y el olor a carne asada flotaba en el aire. Lan se sentó allí con los dedos rodeando la taza de té que ni siquiera bebió. «Perdón, llegué un poco tarde», dijo la voz de Yuri desde atrás, cálida y con la respiración entrecortada. Lan se giró y lo vio maniobrando entre las sillas con el casco en la mano, el cabello desordenado por la moto. Lucía como un joven normal de unos 20 años, pero la mirada en sus ojos siempre lo traicionaba, demasiado alerta, demasiado sabio, como si el mundo le hubiera pedido crecer hace mucho tiempo. «No pasa nada», dijo Lan sonriendo suavemente. «Siéntate, Yuri». Él se sentó en la silla frente a ella, poniendo el casco debajo de sus pies. Cuando el dueño del local le puso una taza de té helado, él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y su mirada se centró en ella. «Entonces», dijo él suavemente, «¿quieres hablar sobre la señora Hua?» Lan asintió deslizando su pulgar suavemente sobre el charco de agua en la mesa de metal. «¿Recuerdas que me hablaste de la contadora de Tin Truong?», preguntó. «Ella prometió ser testigo para ti». «Sí», dijo Yuri apretando ligeramente los dientes. «La persona que desapareció después de que el tío Tuan la visitara», dijo tío como si fuera una palabra de otro idioma. Lan respiró hondo, dejando que la taza refrescara sus dedos. «Estoy buscando a esa mujer otra vez», admitió. «Todos dicen lo mismo. Ella se mudó. Es como si hubiera sido borrada de la ciudad». Soltó una risa ligera que no se parecía a ella. «No puedo luchar sola, Yuri. Sin un testigo sólido, solo soy yo enfrentándome a él y a todos en la empresa. O tienen miedo o están comprados. Solo la señora Ha sabe la contabilidad como yo.
Yuri la miró como si estuviera observando un campo de batalla, no solo viendo las líneas y flechas, sino también el precio que se tendría que pagar. «Escucha», dijo suavemente, «no me llamaste aquí solo para decirme que fallaste otra vez en encontrarla, ¿verdad?». Ella levantó la mirada hacia él con todo su orgullo ya despojado. «No tengo a nadie más a quien acudir», dijo. «Puedes ayudarme a encontrarla solo una vez más». Él no respondió de inmediato. El sonido de los platos chocando los gritos y los coches se fusionaron en un murmullo mientras él consideraba el precio que ya conocía muy bien. «Sabes que esto significa meterse con un avispero», dijo finalmente. «Si él aún la está siguiendo o si te está siguiendo a ti». Lan sonrió cansadamente. «He vivido con miedo todos estos años», respondió. «Lo que no puedo soportar es fingir que no pasa nada». Fue entonces cuando Uri sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno. La primera página tenía varios nombres escritos: un antiguo empleado de recursos humanos, un oficinista local, un proveedor viejo. «Comencé a buscar hace un tiempo», admitió. «Sabía que regresarías a esto, solo no sabía cuándo». Por primera vez en esa mañana, la sonrisa de Lan se sintió realmente genuina. Ahora, unas horas después, la búsqueda los había llevado hasta aquí, a esta habitación abarrotada, a esta pequeña mesa, a la mujer que alguna vez prometió estar a su lado. Delante de ellos, A se sentó con las manos entrelazadas, la taza de té fría en tazas que no se habían tocado. «Entonces», dijo ella finalmente levantando la vista hacia Lan, «¿todavía estás buscando justicia para Tin Truang?». Su mirada pasó por Yuri antes de regresar a Lan. «¿Y todavía quieres que sea testigo para ti?». Lan sintió su corazón latir con fuerza, pero su voz permaneció tranquila. «Sí», dijo, «porque tú viste lo que él hizo, porque tú lo sabes». Los labios de Ha se cerraron en una línea delgada y amarga. «Vienes hasta aquí por la verdad», susurró. «No estoy segura de que estés lista para escuchar mi verdad». Se recostó un poco en su silla, la vieja silla crujió bajo su peso, y la habitación pareció encogerse a su alrededor. La noche siguiente de que dije que sería testigo, comenzó su voz ronca por los recuerdos. «Él vino a mi casa». La noche siguiente de que dije que sería testigo, repitió. Sus ojos fijados en algún punto más allá del hombro de Lan. «Él vino a mi casa». Su voz perdió su calma, se volvió más débil. «No gritó», continuó. «No hizo ruido. Se sentó en mi mesa, bebió el té que le serví y habló como si fuéramos viejos amigos. Incluso preguntó por mis hijos». Lan se ahogó en su respiración. Las manos de Uri se apretaron en un puño flojo sobre su rodilla. Y luego él se rió. Susurró «Ja» y dijo: «Puedes ir a la corte si quieres. Decir lo que te haga sentir noble, pero los accidentes todavía pueden suceder. La casa puede incendiarse. Los niños pueden correr a la calle en el momento equivocado. Los médicos también son humanos». La habitación entera parecía inclinarse. El ventilador barato arriba zumbaba solo moviendo aire caliente. Los dedos de Lan se apretaron contra el borde de la silla. «Nunca me lo dijiste», intentó decir ella. «¿Qué harías?», replicó A cortante, interrumpiendo antes de que pudiera detenerse. Se sobresaltó por su propia voz y cerró los ojos por un segundo. «Estuve mirando desde la calle durante semanas después de eso. Cada moto que pasaba lentamente, cada desconocido que miraba hacia mi ventana pensaba, ¿será este el momento? ¿Será este el momento en que él demuestre que está hablando en serio?». Tragó saliva, la manzana en su garganta subió. «Mi hijo mayor trabaja en la construcción», dijo. «Mi hijo pequeño todavía camina de regreso a casa desde la escuela. No dormía hasta escuchar la llave girar en la puerta. Estoy cansada, Lan. Cansada de tener miedo. Cansada de no saber quién me está observando». Cuando finalmente ella miró a Lan, no había odio en sus ojos.
Solo quedaba un miedo tan profundo que se había transformado en un dolor sordo eterno. «Quiero hacer lo correcto», dijo Ha suavemente. «Ya lo dije, estaré a tu lado. Pero no tengo valor. No como tú. No como tu hija. No tengo el valor de ponerme frente a él y fingir que no tengo miedo. No puedo arriesgar la seguridad de mis hijos por la justicia». Los ojos de Lan brillaron, pero trató de contener las lágrimas como si llorar en ese momento fuera un acto egoísta. «Ah», dijo cada palabra cuidadosamente elegida. «Entiendo el miedo. Yo también vivo con él. Pero si nadie habla, él ganará. Él se queda con la empresa. Él se queda con el dinero. Él seguirá lastimando a otros porque todos tienen demasiado miedo de decir su nombre». «Entonces, que otros hablen», cortó Ha la desesperación en su voz atravesando el aire. «¿Por qué tengo que ser yo? Ya me levanté una vez. Eso fue suficiente para estar en su lista. No quiero que mi familia sufra conmigo». La habitación quedó en silencio, como si ese silencio fuera denso, casi material. Lan metió lentamente la mano en su bolso y sacó un sobre simple viejo con los bordes arrugados. «Este es el adelanto que te di», dijo dejándolo suavemente sobre la mesa. «No lo tomaste. Lo guardé todo este tiempo pensando que algún día me llamarías. Hoy lo traigo para poner fin a esto correctamente. Si no puedes ayudar, al menos no sientas que me debes nada». Ha miró el sobre como si fuera algo peligroso. Después de un largo rato lo empujó con la punta de los dedos. «No quiero tu dinero», dijo con la voz ronca. «Nunca lo quise. Solo quería creer que hacer lo correcto no destruiría todo lo que amo. Pero ya no tengo fuerzas para creer en eso. Lo siento, Lan. No iré a la corte. No seré testigo para ti. Solo quiero vivir en paz hasta el final de mis días». Lan la miró por un largo y doloroso momento. Luego, con cuidado y lentitud, volvió a meter el sobre en su bolso. «Lo entiendo», dijo suavemente, «y no volveré a pedirte esto». Algo en Ha parecía caer como si la ligereza hubiera llegado. No era una victoria, era una rendición. Lan se levantó. Sus rodillas temblaban y Uri dio un paso hacia ella, instintivamente listo para sostenerla. Ella no tomó su mano, pero permitió que su cercanía le diera la fuerza para recuperarse. «Sea lo que sea que haya pasado», dijo Lan con voz baja pero firme. «Todavía recuerdo que estuviste a mi lado en los buenos tiempos. Si ahora alguien me debe algo, no eres tú, es él». Los labios de Ha se movieron, pero no salió palabra alguna. Un destello de arrepentimiento apareció en sus ojos. Luego se sumergió nuevamente bajo el peso familiar del miedo. Uri inclinó ligeramente la cabeza. «Gracias por escuchar», dijo. «Si algún día cambias de opinión, aún buscaremos la manera de decir la verdad con o sin testigos». La palabra «verdad» hizo que Ha se estremeciera. Bajó la mirada. Lan y Uri caminaron por el pasillo. El aire exterior era solo un poco más fresco, pero suficiente para sentirlo. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos con un suave clic metálico, como si fuera el final de algo a lo que Lan se había aferrado durante demasiado tiempo. Bajaron las escaleras en silencio. A mitad de camino, Lan se detuvo sujetando el barandal con fuerza. «Lo siento», dijo Yuri en voz baja. «Sé que esto podía pasar, pero verlo aún duele». Lan negó con la cabeza. «Hiciste lo que yo no pude», susurró. «Encontraste a ella. Lo demás nunca estuvo bajo tu control». Respiró hondo intentando erguirse. «Mi última esperanza con Sha se ha ido», dijo. «Pero eso no significa que la verdad haya desaparecido con ella». Uri la miró viendo tanto el cansancio como el fuego de determinación que aún ardía en sus ojos. «Encontraremos otra manera», dijo. «Documentos, otro empleado, cualquier cosa. No voy a dejar que él entierre lo que hizo contigo con Tutu con Tin Truang. Hablas como si ya hubieras decidido luchar, aunque yo haya renunciado», dijo Lan con voz algo cansada, pero con un toque de humor. «Ya lo decidí.
respondió Uri simplemente. Pero no creo que tú seas el tipo de persona que se da por vencida. Esa noche, en la tranquila casa de bambú, donde la oscuridad se acumulaba entre las delgadas paredes de madera tutu, se sentó en la cama estrecha escuchando el canto de los grillos en la oscuridad. Su teléfono brilló con un mensaje de Yuri. Encontramos a la señora Ha. Ella se negó a ayudar. Te lo explicaré después. No le digas a mamá que estoy enojado. Ella no necesita más carga. Tutu leyó esas palabras 2 veces, su pecho se apretó. Por un momento imaginó a su madre subiendo las estrechas escaleras, llevando una pequeña bolsa de frutas llena de esperanza. Sus dedos recorrieron suavemente el teclado antes de escribir. Lo siento por cómo terminó todo. Por favor, cuida de mamá y no hagas nada imprudente, Yuri. Aunque no tengamos testigos, encontraremos otra forma, te creo. Yuri miró el mensaje en la luz tenue de la habitación, su sombra reflejada débilmente en la ventana oscura. Sin testigos, murmuró. Entonces construiremos nuestro propio caso. Apretó el teléfono no por enojo, sino por determinación. En esa pequeña habitación alquilada, el testigo se había vuelto en contra de Lan y de Tin Truong. Pero lejos de haber terminado la lucha por recuperar la empresa y su dignidad, acababa de entrar en una nueva fase mucho más decisiva. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh thấy vui không? Thì tôi mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt hoài. Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng khán giả không thể nghi ngờ